Esto es el Get Together con Naisalim y su Power Up Team por Blessing.fm. Y de vuelta al Get Together por Blessing.fm, soy Naisalim. Llegó el momento de hablar acerca del ABC del homeschooling en Puerto Rico. Así que, Pastora Dayanara, bendiciones, Dios le bendiga, bendecida. Gracias por estar en Blessing.fm y llegar a Bayamón, Puerto Rico. Bendiciones, para mí es un privilegio estar aquí y dar de lo que Dios me ha dado, de lo que Dios me ha permitido vivir. Yo soy Pastora Dayanara Muñiz del Ministerio Fruto Vivo. Estamos en Ponce, Amén. Puerto Rico, donde hace más calor que nunca, pero aquí estamos para la gloria de Dios, para bendecir tu vida. Así que si tienes preguntas, no dudes en hacer las preguntas, que aquí estamos para contestártelas. Así que, Pastora, yo quisiera comenzar hablando del homeschooling, pero pudiéramos tomar 5 minutitos para explicarle a todo aquel que nos escucha a través de Blessing.fm o nos ves a través del Facebook Live, cómo es que Dios la ubica en este tema de homeschooling y cómo esto se da en su vida, Pastora. ¿Cómo comienza esto del homeschooling? Pues mira, les cuento que esto fue de la manera que menos esperaba. Yo comienzo el homeschooling en un momento dado. Yo tengo 2 hijos que hoy día uno de ellos tiene 20 años, el otro tiene 18. Y comenzamos en el homeschooling cuando ellos estaban en quinto y sexto grado. Mis hijos tienen unas necesidades especiales y lo más notable es que ellos aprenden de manera visual. Ajá. Que más adelante vamos a estar hablando de eso, que no todos los niños aprenden igual. Y aprenden visual, y es como yo les explico siempre a la gente, es como los sistemas operativos. Tenemos Apple y tenemos Windows o Microsoft, ¿verdad que sí? Ambos con todos esos sistemas vamos a llegar a la misma conclusión, a lograr el objetivo, pero funcionan diferente. Entonces necesitaba una escuela que tuviera pocos niños en el salón de clases. Y lamentablemente por casi un año no conseguí. La escuela donde ellos estaban iba a cerrar, me lo habían anunciado. Así que con tiempo diligentemente comenzamos a orar. Y el Señor puso en el corazón de mi amado esposo que era homeschooling. Y él que era homeschooling y yo que no. Y él que sí, yo que no. Porque yo decía, mi experiencia dando clases era solamente a nivel universitario. Yo daba clases en la universidad y clases bastante elevadas, como química para ingenieros, microbiología, nada que ver para niños. Y yo decía, yo siento un peso de responsabilidad en mi espalda que yo no creo que yo esté cualificada para darle clase a mis hijos. Pero el Señor es tan lindo que después de estar orando y como les dije, casi aproximadamente un año buscando escuelas y no conseguí, tomamos la decisión de comenzar en homeschooling. Casualmente ese verano llevamos a nuestros hijos a un médico en Estados Unidos y le testifico que nosotros estábamos orando para que el Señor afirmara en mi corazón que habíamos tomado la decisión que era su voluntad. Y estando allá el médico de la nada pregunta, ¿ustedes no han considerado homeschooling? Y realmente esa fue la confirmación. Tuve que ir hasta Boston a buscar esa confirmación, como yo digo. Pero el Señor tiene un trato hermoso con cada uno de nosotros y así comenzamos. Pero el Señor habló a mi corazón durante la primera semana, hermanos, les cuento que el Señor ministró mi corazón con una palabra que te la quiero compartir. Porque es que el Padre nos diseñó a nosotros para educar a nuestros hijos. Amén. Entonces, culturalmente nos han enseñado que los llevamos a la escuela, claro, hay una necesidad económica, pero en momentos donde el padre o sea, la madre especialmente pueda asumir esa responsabilidad de educar, no lo dude que el Señor ya te capacitó. Amén. Hay una palabra en Deuteronomio 6, 5 al 7 y dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. El Señor ministró eso muchísimo a mi vida porque el Señor me estaba mostrando que el Señor me estaba capacitando y que no solamente yo le iba a enseñar lo que era académicamente, para ellos aprender y desenvolverse en la vida. El Señor ministró mi corazón que lo más importante era que iba a tener la oportunidad
de ejercer mi función como madre, y era enseñarlos a ellos a conocer a Dios, que pudieran ver a Dios en todas las materias y acercarlos a conocerlo, porque la mayor herencia que le puedes dejar a tus hijos es la fe. Amén, qué hermoso. Pastora, qué hermoso. Que ellos puedan conocer a Dios en cada materia, hasta en matemáticas. O hasta inglés, que es mi materia, y la gente lo ama mucho. Qué hermoso. Pastora, y me gustó algo que usted comparte. Hay personas que no se sienten preparados, siendo tú la mamá, o la abuelita, o la tití, la que va a ayudar a tu hermano o tu hermana con tus sobrinos a enseñar. Y ya Dios nos capacitó de antemano, nos preparó para enseñar. Y algo hermoso, cuando nosotros... no quiero entrar en esto, pero es rapidito. Cuando usted lee el Viejo Testamento, que Dios le decía al pueblo de Israel, a los padres, repítele a tus hijos por la mañana, por la tarde, estudien la palabra. ¿Hay una intención de Dios? Definitivo. No es para que esas palabras se queden en la clase dominical ni el domingo en la prédica. Es para que la enseñes, la modeles. Los niños aprenden por modelaje. Entonces tú en todo momento puedas modelarle, aplicarle la palabra del Señor, que la puedan aprender. Y, pastora, yo quiero compartir algo, porque cuando nosotros hablábamos, a mí me ministró, usted dijo unos puntos bien importantes. Como padre, yo tengo que saber qué palabra profética Dios ha desatado sobre la vida de mi hijo. Eso me ministró mucho, pastora, porque teniendo eso en mente, ya yo sé hacia dónde me voy a enfocar en los estudios de homeschooling en mi hijo. ¿Usted pudiera abundar Claro que en sí. eso? Porque cuando nosotros adentramos en temas o cosas en nuestra vida que no conocemos, como me pasó a mí, la palabra homeschooling, yo quiero que usted lo visualice de esta manera. Es como si tú estuvieras viendo un Google Map y estás mirando el globo terráqueo y puede parecer abrumador. ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué consiste el homeschooling? ¿Qué va a requerir de mí y todo lo demás? Pero el Señor ministró mi corazón que antes de tú comenzar a acercar esa cámara hasta llegar a, por ejemplo, este local y finalmente ver los detalles, pues acercarte a la vida de tu hijo, ver que el Señor te ha dado el privilegio de tener la herencia de él, porque la palabra dice que los niños son su herencia, de tenerlo en tu casa, y tú eres esa mano valiente que debes conocer el propósito de ese niño para tú poder lanzarlo, para poder escoger el currículo, que vamos a hablar de cómo los escogemos. Pero es tan importante tú conocer cuál es el llamado de Dios sobre tu hijo, cuáles son sus dones, sus habilidades, porque dependiendo de cuál es el llamado profético de tu hijo, será el currículo y la enseñanza que tú le des para que puedas ser esa mano valiente que lo lanza al futuro. Amén. O sea que tenemos que pensar en el futuro, el proyecto, el plan terminado, para después comenzar, así como hizo Dios, ¿verdad? Que primero ya había hablado del plan redentor de Jesucristo en nuestras vidas, y así mismo hace el Señor cuando nos da una palabra profética. Ya el Señor tiene el plan. Entonces, cuando sabemos hacia dónde vamos, ese norte, vas a poder tomar mejores decisiones. Y pastora, ¿cómo comienzo? Vamos a quitar este argumento y esta experiencia que quizás para algunos fue bien fuerte el año pasado. Como maestra, que siempre se lo digo a todo el que se me acerca y me habla del año pasado, de cómo fueron las clases, escúcheme, eso no fue educación a distancia ni educación a virtual. Eso no es homeschooling. Si quitamos eso de nuestro pensamiento, y usted va a abundar más, porque si partimos de lo que usted acaba de decir, yo conozco lo que Dios ha desatado sobre mi hijo, cuáles son sus dones, sus talentos, y esto hágalo como ella lo hizo. Y usted sabe, mis hermanos espirituales, saludos y bendecidos a todos que están conectados. Pastora, hay una de sus hijas conectada, su hija espiritual por aquí. Vi que Wanda Díaz está conectada, le envía saludos. Bendiciones, Wanda. Cuando yo conozco las palabras, el destino, hacia donde Dios lleva a mi hijo, Él me va a dar la estrategia. Le va a dar, yo creo, este es el Dios que yo le sirvo, yo creo que Él te da la estrategia y qué enseñar, y te va a ubicar recursos en el camino, personas y materiales que te guíen para no perder el tiempo, sino ganar tiempo, y que tu hijo disfrute. Mire, no hay nada hermoso que a mí me gusta aprender, y disfruto eso mismo, el aprenderlo. Y cuando a ti te carga algo, ay, no hay aprendizaje. Si lo sientes como una carga o no me gusta, ay, no hay aprendizaje y no te lo estás disfrutando. Así que quisiera adentrar, pastora, entonces,
Claro que ¿Cómo? sí. Vamos a hablar de eso del primero que nada. homeschooling. Sí, lo primero es que cuando tú logras, esa era mi meta. Mi meta era que el Señor, te la comparto a modo de testimonio, el Señor habló a mi vida de que mis hijos iban a llegar a la universidad, aun cuando la ciencia decía que no. Decidimos movernos en fe, Amén. creerle al Señor. Así que yo me moví completamente en fe a buscar currículos visuales que los pudieran lanzar. Y Él, como dice ella, es que Él va supliendo todo lo que Amén. tú vas llevando. Pero tenía algo en mente y una meta, era que mis hijos aprendieran a amar el aprender. Amén, sí. Porque no hay nada peor que tú hablar con un niño y te diga, ay, no quiero estudiar, no me gusta estudiar. Pues déjeme decirle que la vida es un aprendizaje completo. La vida se trata de tiempo y no hay tiempo que perder. Cada segundo que el Señor nos regala es para cumplir un propósito. Y cuando se lo enseñamos a nuestros hijos que comiencen a amar lo que es el aprendizaje, definitivamente, número uno, se te va a hacer más fácil el proceso de enseñarle. Y número dos, van a aprender a amar, estudiar la palabra y conocer al Señor. Amén. Pero para que tengan una mejor idea de lo que es el homeschooling, vamos a establecer las bases y los cimientos Sí. de lo que es el homeschooling. El homeschooling no es como pasó el año pasado. Mira, borrón en tu mente, eso no lo fue. Intentaron hacerlo de lo mejor que pudieron en medio de la crisis. Pero el homeschooling no es otra cosa que el padre o el familiar o la madre asumen la responsabilidad de educar académicamente a sus hijos. Entonces son los padres los que determinan qué tipo de enseñanza van a dar, el currículo que van a escoger. Todas esas cosas lo determina el padre y no lo determina una entidad como, por ejemplo, el Departamento de Educación, etcétera. Eso es lo primero que tenemos que saber, y que el homeschooling conlleva, para mí es un trabajo. Es un trabajo. Si usted no está trabajando, dele gracias a Dios que ahora va a tener un trabajo el más gratificante y hermoso de la vida. Va a ser padre y educador. Amén. Pastora, y cómo quisiera preguntar, ¿cómo usted administraba su tiempo cuando decide entonces vamos a empezar con el homeschooling? Porque esto también es otra carga. Las personas piensan que tengo que estar 8 horas como en la escuela. No. Bueno, lo primero es que un padre o una persona que asume una responsabilidad, como te dije, tienes que asumirlo como si fuera un empleo. Este va a ser tu trabajo para que tengas, y vamos a hablar más adelante de las cosas bien importantes que debes tener, pero el tiempo debe ser una persona estructurada. Debes estructurar tu tiempo. Probablemente al estudiante que tengas enfrente, a tu hijo, hija, sobrino, tal vez la clase de matemática en cuestión de media hora sea suficiente. No tienes que llevarlo 1 hora. Esa es la ventaja del homeschooling, que tú puedes personalizarlo. Y si necesita más tiempo de 1 hora, tú se lo puedes proveer. Pero todo eso requiere una organización. Una vez tú hayas escogido el currículo, organizarte, hacer un plan de trabajo y comenzar. En mi caso, yo, para la gloria de Dios, pude dejar un negocio que yo tenía y dedicarme completamente al homeschooling. Y entonces ese fue mi trabajo. Y cuando decidí empezar, les cuento que fue bien abrumador porque tenía en dos niveles distintos. Y yo decía, ¿cómo lo voy a hacer si tengo que impartirle? Tú siempre vas a ser el primary teacher o el maestro primario que esté con el niño. Y el Señor puso unas personas del currículo que yo había escogido a que me enseñaron, y le voy dando el hint. Empiezas con el más jovencito. Empiezas media hora antes con el más jovencito, lo dejas trabajando y después vas con el segundo. Y así sucesivamente. Conocí padres que tenían 5 hijos a la vez. Yo decía, ¿cómo lo hacen? Y me orienté, pero hoy día hay un sinnúmero de herramientas. O sea que eso no dejes que te abrume. Hay estrategia. Eso es así. No te asustes por como todo es nuevo, por dónde empiezo. Y es algo clave que usted mencionó, es ser estructurado. Y Papito Dios nos da 24 horas. Y también a Él también le podemos decir, Papito, esta es mi prioridad. Empiezo contigo y ayúdame a administrar bien este tiempo, a ser organizado y dividir, comenzar como usted nos aconseja, con el hijo mayor, el más jovencito. El más jovencito. Y seguir con los demás. Y algo del homeschooling es que uno es como usted explica, yo no tengo que estar la hora entera. Y lo más hermoso es que conociendo a tu hijo y sabiendo si es la clase favorita de él, esa se la va a devorar rápido porque le gusta. Y es llevarlo a ese entendimiento
yo uso este adjetivo, saborear, porque es cuando, a mí me pasa cuando leo la Biblia. Dios te habla y tú te quieres comer ese libro, saborearlo. Y me pasa con el aprendizaje, a mí me gusta aprender y rápido que aprendo quiero compartirlo con otro, quiero enseñarle lo que aprendí, pero eso es parte de mi estilo de aprendizaje. Pero, pastora, quisiera, ya que partimos de esta premisa y ser estructurados, vamos a suponer esta situación que está viviendo el país. No decido, pues porque es mi derecho, vacunar a mi hijo y pues no me lo aceptan y tengo que sacarlo de la escuela. ¿Qué hago ahora? Ya lo saqué. ¿Cuál es el proceso? ¿Hacia dónde voy? Ok, lo primero es que tienes que dejarle saber en el Departamento de Educación que has tomado la decisión. Nadie puede ir en contra de la decisión que tú tomaste. Para que tengas una idea, mis hijos estaban registrados en el Departamento de Educación Especial y la gente piensa que no lo puedes hacer. Sí, lo puedes hacer, pero hay un orden. Y yo siempre digo, Dios es un Dios de orden. Amén. Y tal y como tú decías, todo comienza con presentar el día en las manos del Señor. Él te va a ayudar. Si tú te sientes que yo no soy muy estructurada, yo no soy muy de agenda, pues mira, siempre hay un buen día para comenzar. Es una buena oportunidad para comenzar y darte a ti la oportunidad de aprender y comenzar a estructurarte y el Señor te va a ir dando las ideas. Él te va a ir guiando. Y luego que tú decidiste notificarlo, lo primero es, pues como te dije, miramos el globo terráqueo, hay un mar de currículos. Pero antes de adentrarte en currículos, yo te recomiendo que cojas un papel, cojas un lápiz y te tomes por lo menos 3 a 4 días a observar a tu hijo. A observar a tu hijo y si tiene pastores de niños, habla con ellos. Que te digan qué dones, qué talento han visto, que oren contigo si no sabes cuál es el plan y el propósito de Dios. Saca ese tiempo. Si tienes que ayunar, ayuna, pero el Señor está más interesado en que tú sepas el plan y propósito de ellos que tú mismo. Así que el Señor te lo va a revelar. Y comienza a anotar. Una vez tú tengas cómo aprende tu hijo, es clave saber si aprende de manera visual o es didáctico. Si le gustan los papeles y el olor a las paginitas y verlas y pasar las páginas o simplemente se enamora de un aparato tecnológico y tú le puedes poner ahí lo que sea. Eso es clave antes de tú tomar una decisión. Segundo, visita la página del Departamento de Educación.gov, que ahí van a estar los currículos de acuerdo al nivel en que va a estar tu hijo. Hay 2 formas de tú hacer el homeschooling. Tú construyes un currículo y siempre vas a necesitar tener como guía o estándar los requisitos de cada nivel que el gobierno de Puerto Rico ha establecido. Por eso te digo que visites esa página. Segundo, dependiendo de lo que tú decidas hacer, que fue mi caso, yo quería que mis hijos fueran a la universidad. No había pandemia. Imagine que en aquel momento que yo tomé la decisión, mi hijo grande está en 2º año de arquitectura hoy día, o sea que imagine que cuando estaba en 6º grado todavía esto no se vislumbraba y el homeschooling casi no se hablaba. Entonces teníamos en mente cómo yo le abro las puertas para que mi hijo pueda entrar a la universidad y no se le haga la vida de cuadrito. Entonces decidimos escoger currículos donde al final del año me entregaban una transcripción. Eso consiste de la siguiente manera. Son colegios, hay muchísimos en inglés, en español, donde ya las clases están construidas. Hay un profesor o maestro que es el que va a dar el examen, los trabajos, todo. Ellos son los que corrigen y al final, como tú no eres la que estás calificando, al final del año te entregan una transcripción de crédito. Que para efectos de cuando va a entrar a la universidad, si tienes planes de que vaya a la universidad, pues de esa manera no entra como un homeschooling. Entra literal porque tiene ahí certificando qué grado está. Pero no todo el mundo tiene que ir a la universidad, pues si es una carrera técnica o quiere hacer algún trabajo manual o quiere desarrollar un negocio, pues guíalo entonces. Si no necesitas tener una transcripción de crédito, tú mismo puedes construir el currículo. Usando las guías bases que, como te dije, haz una tabla. La manera más fácil es, tienes la guía del gobierno, tú te sientes y comiences a buscar alternativas de si es visual o es didáctico para cada una de las clases de tus hijos. Puedes comenzar, si no encuentras por dónde y no eres maestro, busca los libros que usa el mismo gobierno. Míralo, obsérvalo, mira qué te parece si a tu hijo tú entiendes que va a ser atractivo la enseñanza con ese libro. Pero es muy importante que el material que escojas tú puedas medir a tu hijo. Si no eres maestro, busca herramientas porque las hay, que ya tienen exámenes prehechos.
que te pueden ayudar. Y sobre todo, ora cada mañana que el Señor te va a dar la estrategia. Hay días buenos y hay días no tan buenos. Igual que nosotros, que hay días que queremos trabajar, pero hay días que no queremos trabajar. Lo mismo te va a pasar con tu hijo. Pero el Señor te da la oportunidad de que seas, como te tienes que preparar antes, seas bien creativo. Conociendo a tu hijo, vas a saber cómo le puedes entrar el material, que tal vez lo que un salón de clase le tomaría una semana y repite y repite, y tú dices, no le entra. Pero en tu casa a lo mejor se lo hiciste, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo si hay tiempo. Por ejemplo, las clases de matemáticas se prestan mucho para usar la cocina. Y entonces hacíamos muchos postres y muchas cosas de comer donde estoy envolviendo mis 5 sentidos para lograr aprender algo que tal vez en un salón de clase me lo dijeron de manera muy abstracta y no lo pude entender. Y la recompensa es el postre, comer. Es bien atractivo. Pastora, hay algo que a mí me gusta este tema. Y estas son mis palabras siempre cuando yo soy maestra de inglés, pero antes de entrar a gramática, a reglas, al área conversacional, esto es lo primero que yo le digo a ellos. Tú, y no se ofenda, tú no eres bruto. Esa palabra a mí no me gusta. Le dije, si te la dijeron alguna vez, perdona, cancélala. Aquí en este salón no la digas. A mí no me gusta. ¿Sabes lo que sucede? Es que los estilos de aprendizaje, así como Dios nos habla de los dones y los talentos, y Él mismo nos invita, Él ha depositado todos esos dones. Hay unos no que se manifiestan, sino que los podemos ver muy claros, unos más que otros. Pero asimismo sucede con los estilos de aprendizaje y de enseñanza. Yo me tengo que mirar. ¿Cómo? Porque escúchame bien, lo que tú entiendes que son tus hobbies, escúchalo, son tus estilos de aprendizaje. Si te gusta escuchar música, si te gusta pintar, si te gusta, tú eres el que yo tengo que hacerlo, dámelo mami, yo lo voy a hacer con mis manos. Si eres kinestésico, auditivo, visual, ustedes saben que a mí me gusta el café y leer, mi estilo es lector, escritor, y usted sabe que me gusta escribir. Ese es el estilo de Naisa. Cuando yo tengo este entendimiento como padre, mi enseñanza para con mi hijo o mi ejemplo como profesora y maestra es que yo quiero que ellos tengan autonomía y responsabilidad en su aprendizaje. A mí nadie más me va a decir que no sé, que no lo entiendo, que soy bruto. Esa palabra no me gusta porque los hago entender. Sabes que a lo mejor alguien te dijo esa palabra o las feitas, morón o bobo, eso no me gusta, pero a lo mejor la persona va a tener compasión, no sabía también. Pero cuando yo le doy y esto es gratis, y usted sabe que yo hago con mis estudiantes, lo comparto para que esa palabra negativa sea erradicada de su vida. Amén. Y ellos puedan, todas sus clases, aunque sea matemática, y no me guste, o estadística en la universidad, pero yo entender que quizás a lo mejor tengo que hacer un poco más de esfuerzo, pero si conozco mi estilo de aprendizaje, voy a tener éxito porque ya yo sé cómo yo aprendo. Y esto es lo maravilloso y, pastor, usted me puede enseñar más. De esto se trata el homeschooling, ser efectivo, definitivo, ganar tiempo y como usted decía, que nuestros hijos y nuestros estudiantes se enamoren del aprendizaje y enseñar a otros, porque es como cuando recibimos la palabra, la queremos dar por gracia a otros. Cuando a veces pensamos que no sabemos, ¿verdad? Si a lo mejor te sientes en este momento, pero es que yo no sé cómo mi hijo aprende. Es muy sencillo. Como te dije, obsérvalo. Segundo, el homeschooling te da la oportunidad de que a lo mejor tu hijo en matemáticas es más manual, pero en la clase de inglés necesita la computadora. Entonces, esos detallitos tú los vas a ir aprendiendo en el camino. Y sobre todo te voy a recordar algo, que esto envuelve mucha oración. Ir primero delante del Señor. Y cuando tú estás dando homeschooling, te da la oportunidad de marcar positivamente, como decía Naisa, la vida de tus hijos. Porque a veces una palabra que un maestro o alguien, un compañero, declararon sobre tus hijos, marcaron la vida de tu hijo. O sea que tú tienes un potencial maravilloso, padre. Si no lo habías descubierto, yo espero que hoy lo descubras. Qué hermoso que vas a poder marcar la vida de tu hijo declarando palabra de bendición todos los días, porque cuando nuestros hijos se sienten que están aprendiendo, que tú le estás ayudando a conocerse a sí mismo, a irse enamorando, mira, esto yo lo puedo mirar, esto yo lo puedo entender ahora, si yo lo hago de esta manera, le estás dando unas herramientas hermosas para el resto de la vida. Y algo sucede en el cerebro cuando
tú puedes entender ese clic, esa palabra negativa fue erradicada. Ujú. Yo no soy bruto. Mire, mis estudiantes se quedaban, ¿qué tú me dices, maestra? Yo sí, no lo eres. Es que aprendes de esta manera. Ahora toma autonomía y eso es responsabilidad sobre tu aprendizaje. Tú mismo, si te lo propones, puedes tener tú mismo éxito porque comienzas a creer en ti y esa autoestima, esa motivación va incrementando. Y lo que queremos es que él disfrute el aprendizaje Definitivo. y así es que va a aprender. Escuche, mire, yo tenía una profesora que me decía, Naisa, si no hay emoción en tu aprendizaje, te entró por aquí y salió por acá. Tienes que disfrutarte el aprendizaje y compartirlo con otro. Así que son las 5:43. Vamos a cerrar este primer segmento, pero pastora, para cerrar, ya nos compartió qué es el homeschooling, cuáles son estos primeros pasos, si está en la escuela pública o en una escuela privada. En el caso mío, mis hijos estaban en un colegio privado, pero de todas maneras los reportamos o le informamos al departamento de educación porque ellos tienen que saber quién está educando Ajá. a los niños. Y después de notificarlo, ¿cuál es mi próximo paso? Una vez después que yo lo notifico, pues tu próximo paso es comenzar. Ajá. Invertir tiempo en prepararte, disfrutar tú en la preparación, porque la preparación no envuelve no solamente prepararte mentalmente, sino envuelve en prepararte un área específica donde tú vas a proveer las clases, donde tú vas a dictar las clases, cómo lo vas a hacer, un ambiente apropiado y agradable para fomentar el aprendizaje. Ok, lo primero es determinar, ¿verdad?, el currículo que vamos a escoger. Una vez ya tienes el currículo y ya sabes que vas a trabajar con eso que hayas escogido y el currículo va a depender, número uno, creo que no lo hablamos ahorita, hay varios factores. El primero es económicamente, porque hay currículos que son pagando y hay currículos si no tienes económicamente. Hay un mar de alternativas para hacerlo, no hay excusa. Hay un mar de alternativas y buenas que puedes utilizar. Hay en inglés, hay en español. Sí le anticipo que en inglés hay más que en español, pero hay muchísimos. Ahora con la pandemia hay muchísimos. Entonces, después que ya tienes eso, pues no nos podemos olvidar que estructura no es otra cosa que poner algo en orden, poner prioridades y tener metas diarias. Entonces, tienes que tener primeramente, ok, ¿dónde voy a hacer? ¿Qué espacio voy a ubicar? ¿Dónde me voy a sentar con mi hijo o mi hija para darle el homeschooling? ¿Dónde va a estar aprendiendo? Porque en el salón de clase pues lo ponen en un pupitre, en un ambiente ya preparado para que no hayan interrupciones de sonido, que es muy importante. Lo primero es que sea un lugar agradable, cómodo, así sea un escritorio, pero que no hayan distracciones, que no hayan ruidos externos, que haya, si vas a usar un currículo online, que haya una buena internet, que no empiece y se esté cayendo, que tengas alternativas, ya que se están llevando tanto la luz, tengas alternativas de imprimir material, por si se va la luz, no se interrumpe la clase, tú puedes continuar la clase. No solamente eso, ¿dónde te vas a sentar? A veces no pensamos ni en la silla. Y es muy importante porque si vas a pasar muchas horas ahí, debes estar cómodo para que después no te duele la espalda. La iluminación es clave para que nuestro cerebro, ¿verdad? Naisa, que tú que eres maestra, es sumamente importante la iluminación. La iluminación debe ser blanca. Usted puede conseguir una lamparita por ahí en Walmart, déjame no dar anuncio, pero en cualquier tienda por ahí usted puede conseguir una lámpara que sea blanca y ayuda al cerebro de su hijo a poder aprender más rápido. Segundo, nos olvidamos a veces que tenemos cuerpo, alma y espíritu y que tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Y es muy importante, como padres, tienes una gran bendición de cuidar la dieta de tu hijo. Así que debes tener ya preparado de antemano y eso envuelve que si como tú vas a estar dando la clase, no te puedes estar saliendo para preparar los alimentos. Así que del día antes ya tengas en mente qué es lo que vas a darle almuerzo, las meriendas, organizar en qué clase voy a dar primero. La clase que le resulta más difícil a tu hijo, la tienes que poner primero, porque tus hijos, obviamente, cuando tienen el cerebro fresquecito por la mañana, están alerta, dale esa clase y busca la manera de hacerlo bien. Y si lo programas con tiempo, vas a poder crear dinámicas que se haga más divertido, como hablábamos nosotras en el espacio, de que, por ejemplo, habían clases, se supone que tú te prepares antes.
Y cuando tú miras el material, tú como padre vas a poder determinar, este material puede ser un poco difícil o esto yo puedo implementar algo de afuera. Por ejemplo, yo llevaba a mis hijos al parque o los llevaba al patio o los llevaba a la cocina o hoy vamos a primero ver un video y después vamos a la clase, un video que me vaya introduciendo el tema. Todas esas cosas te da la oportunidad de tenerlo en homeschooling. Pero es muy importante estructurar el tiempo. Ok, mi tiempo disponible va a ser de 8 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Cómo voy a asignar mis clases? ¿Cuánto tiempo tengo que dedicarle? Muy importante. Consumo de agua, los snacks, los breaks, para que ese cerebro esté al día, que coja unos breaks. A veces nos olvidamos y es como yo le decía a mis hijos, tú no puedes estar todo el tiempo fijo leyendo algo sin distraer porque tu cerebro se cansa, se fatiga, la vista necesita cogerte un break y volver para que puedas seguir aprendiendo. Todas esas cositas es muy importante y disfruta. No lo sobrecargues en decoración porque pudiera ser una distracción. Sí. Entonces, si tienes un niño que tiene déficit de atención, va a ser una distracción. No le pongas los juguetes favoritos. Y, por lo tanto, es muy importante asignarlo. ¿Por qué? Y no quiero dejar pasar la oportunidad. Porque necesita tener una estructura mental de que ese espacio es para estudiar. Si no te queda de otra, que tiene que ser la mesa del comedor, no hay problema. Pero que tu niño entienda que por la mañana, donde se va a sentar en la mesa del comedor, porque no puedes proveerla o no tienes el espacio, pues en ese lugar, siempre va a ser en ese lugar y que ahí vas a estudiar y que alrededor no van a haber juguetes, no va a haber televisor prendido, etcétera. Que mis breaks no es que me voy a ir a prender el televisor. Ajá. Todas esas cositas hay que tenerlas en mente a la hora de seleccionar el lugar, cómo me voy a organizar, etcétera. Y hacer el aprendizaje divertido, como ustedes me compartían fuera del aire, la noche antes usted ojeaba, esto es lo que vamos a dar, esta es la preparación de la clase de mañana. ¿Cómo yo puedo, qué dinámica o actividad hacerlo divertido? Como el ejemplo que nos dio de matemática en la cocina, o si hay que ir al patio, al gimnasio, y escúcheme, si usted dice, ay, es que Naisa, yo no soy creativa, nuestro Dios es creativo, Él es hacedor de maravillas, siempre está haciendo cosas nuevas. Pídale a Dios, mire, se lo está diciendo una maestra, que le digo, papito, dame las estrategias, esa es mi oración, dame las dinámicas, Señor, porque yo quiero que mis estudiantes sean impactados positivamente y reciban al Espíritu Santo, reciban ese impacto. Amén. Que marque su vida, aunque la clase es la clase de inglés, pastora. Definitivo. Mira, te puedo contar un testimonio que en la medida que estabas hablando, yo le enseñaba a mis hijos en un momento dado, yo decía, Señor, ¿cómo le enseño a mis hijos pequeños a ayunar? Qué lindo. ¿Cómo les enseño? Pues cogí la clase de ciencia y hablamos acerca de los alimentos y hablamos acerca de lo que nuestro cuerpo necesita para alimentarse bien, etcétera. Y preparé un menú, pero estas estrategias me las dio el Señor. Pero como decía Naisa, si tú te sientes que no eres muy creativo y estás orando y que no te puede dar ansiedad, porque si te da ansiedad, entonces sí que no registras. Y es muy importante que cuando nosotros le transmitimos a nuestros hijos, si nuestros hijos nos ven ansiosos, ellos se ponen ansiosos. Si tú estás de mal humor, él se va a poner de mal humor. Así que es muy importante nosotros ministrarle la paz y el amor de Dios para que ellos puedan fluir. Y hacerte un cuento largo, corto, el Señor me dio una estrategia, que era poner una casa de campaña en el patio, donde en esa casa de campaña nos íbamos a meter todo. La casa de campaña nunca abrió. Así que, plan B. Yo dije, Señor, después que yo tenía todo, había hecho un menú por la mañana, cuando se sentaron a comer, como cuando usted va al restaurante que le ponen un menú, yo le puse un menú y ahí tenían todo lo que iban a comer nutritivamente, balanceado. Estamos hablando de la clase de ciencia, pero a la misma vez estamos combinando la parte espiritual. Y entonces, por la noche íbamos a tener el cierre del ayuno, que era ir a la caseta de campaña. Y bueno, terminamos en el walk-in closet con sábanas. Si usted nunca lo ha hecho, hágalo, se va a divertir. Y nos metimos allá adentro con unos frappés que yo les llevé y con un flashlight alumbrábamos la Biblia. El fondo era de enseñarles a ellos que cuando tú estás en la presencia del Señor, el Espíritu Santo está contigo y no importa los peligros que puedan haber afuera, tú estás cubierto, estás protegido. Amén. Pero es tan importante nosotros obedecer a Dios y cuidar todo lo que somos, tanto nuestra alma, nuestro cuerpo, o sea, cuidarlo y alimentarnos. Y pues esa experiencia fue bien hermosa. Yo sé que los marcó y de ahí en adelante pues aprendieron a ayunar.
Qué hermoso. Así que pastora. aprovecha cuando estés haciendo la estructura, la primera clase, lo primero que debes poner es sacar un tiempo de ministrar a tus hijos, una palabra corta, haz una dinámica en la mañana, ponlos a hacer ejercicios declarando la palabra sobre Amén. ellos mismos, su llamado, su propósito. Y vas a ver que al poner a Dios primero, todo lo demás comienza a fluir. Amén. Pastora, y entonces ya estoy, todos los consejitos que la pastora Dayanara me ha dado, voy a escoger el currículo. ¿Cuál es? Porque hay distintos tipos de currículos. Usted nos explicó que hay unos que se pagan, hay otros recursos gratis, hay más en inglés que en español. Si me puede dar un ejemplo de ambos, si tengo la oportunidad para pagar y si no, y tengo que recurrir a los recursos del Departamento de Educación. Ok, lo primero es que los padres deben entender, yo siempre recomiendo, ¿verdad? Como pastora y como madre, en un matrimonio es clave que las finanzas estén estables. Y una vez usted comienza a dar homeschooling y si usted no está trabajando, ¿verdad? No vas a trabajar, solamente va a haber tal vez un sueldo en el hogar, pues es muy importante esa estabilidad en el matrimonio, porque si el matrimonio está bien, el hogar está bien. Entonces, segundo, de sacar y determinar qué cantidad, hasta qué cantidad, si tienes más de un niño o solamente uno, cuánto vas a gastar o pagar, hasta cuánto tú puedes pagar. Imaginando como si lo llevaras a un colegio. Porque estos currículos que te dan una transcripción de crédito al final, que te van a enviar la clase, te van a dar acceso a la clase, ahí están las clases visuales, etcétera, los videos, tienen los exámenes, todos los proyectos, todo va a estar ahí. En el caso mío, nosotros escogimos unos así. Hay que pagar porque cada clase tiene su profesor. Y entonces, él está ahí en horas laborables. Si ese día tú no puedes dar la clase o el niño, o tú no la sabes, no la entendiste, estás dando física, química y no te acuerdas o nunca lo estudiaste, pues tú puedes contactar al profesor y el profesor brinda la clase a tu hijo, el material que tenga que ser para ese día, y ellos corrigen todo el material y por eso un tercero es el que corrige, no eres tú, no es tu hijo. O sea, estamos saliendo de ese panorama de la evaluación. Y eso pues tiene sus beneficios, pero tiene sus costos. Por ejemplo, en Estados Unidos puedes entrar, la mayoría de las universidades, si es que estás pensando en universidad, tienen ya, es una nueva modalidad que tienen desde intermedia o high school online para preparar los estudiantes y te dan la oportunidad de que si tu hijo es un joven talentoso que le gusta estudiar, puede comenzar a coger clases de universidad. Y te la convalidan en la gran mayoría de las escuelas. En mi caso, te puedo dar a modo de testimonio, mis dos hijos cogieron clases de universidad estando en high school y en ambas universidades donde están actualmente se las convalidaron. O sea que ellos, en lugar de, nosotros no queríamos que ellos acorten el periodo en la universidad, lo que queríamos era bajarle la carga académica y eso es lo que hemos hecho. En el caso de que dice, bueno, no tengo aspiraciones, tal vez Dios lo que ha hablado es que mi hijo va a tener un negocio, o mi hijo va a ser mecánico, automotriz, en un colegio técnico que no necesito eso para aplicar un colegio técnico, pues entonces yo puedo considerar uno, voy a considerar otro, o no tengo económicamente, voy a coger un currículo que sea completamente gratis. Hay dos maneras. O lo puedes construir tú, como te dije, vas a la página del Departamento de Educación. Mucha gente lo que hace es que busca ahí están los requisitos mínimos para tu pasar de grado, por materia, y están por tema, que es bastante sencillo de utilizar. Y tú puedes buscar libros o materiales online, también gratuitos, y tú mismo, la clase de matemática la va a coger en este portal, que es gratis, y ahí me va a llevar, tiene los temas del quinto grado, y ahí tiene examencitos y todo, y los imprimes. Y ya mismo te voy a hablar de eso. O puedes entonces buscar currículos completos, un currículo gratis, pero para el quinto grado completo. Ahí están todas las materias. Muy importante. Para un niño pasar de grado debe tener cierta cantidad de materias y lo vas a encontrar en el Departamento de Educación, cuáles son las materias que tiene que coger para poder pasar de grado. Los requisitos mínimos, ¿verdad? Siempre no olvides incluir clases de electiva. Educación física, música, arte, etcétera. Cuando tú estás construyendo currículos que tú no vas a tener
nadie que va a corregir, ni nadie va a examinar lo que tu hijo aprendió. Es muy importante que todos los exámenes que construya, todo lo que tú consigas para medir a tu hijo en cada materia, tienes que guardarlo. Eso se llama una carpeta o un portafolio, le llaman. Tú guardas eso donde está la evidencia de que tu hijo fue expuesto al material y que tu hijo lo aprobó, que lo aprendió. Esa es tu evidencia. ¿Qué pasa? Que voy a tocar el tema de la universidad porque debe haber mucha gente y fue algo que yo tuve que empaparme. Cuando ya está en grado 10, papá y mamá o el tutor que esté a cargo de la educación, es muy importante que comiences tú, no el niño, porque ellos no lo saben, a encaminarlo a las decisiones que va a tomar. Muy importante ver, como hablamos anteriormente, sus dones, sus talentos. Ay, no sé qué va a estudiar. Pues comiencen a orar juntos, a ayunar, comiencen a buscar que ya él comience a asumir la responsabilidad de la oración y de la búsqueda de la presencia del Señor, porque el Espíritu Santo le va a revelar. Entonces saquen en tiempos para eso, de motivación, de buscar cuáles son sus áreas, porque donde estén las habilidades, ahí está el llamado. Amén. De Dios. Entonces, segundo, tienes que comenzar a empaparte si va a ir a un colegio técnico o va a desarrollar un negocio. Pues por lo menos ponle en electivas cómo administrar un negocio. Prepáralo para que tenga lo que necesita para tener éxito. Si va a ir a la universidad, comienza a buscar las universidades cuáles son los requisitos. Si tiene que coger el College Board, si tiene que coger el SAT, recomendaciones, padre. No dejes que tu hijo hasta grado 11 coja el College Board, porque si lo tiene que coger más de una vez, ahora mismo los que estábamos en medio de pandemia, se quedaron. No hubo alternativas para que lo pudieran coger. Entonces tuvieron que coger ahora un examen de entrada en las universidades para ubicarlos. Pero si tu hijo ya está en grado 10, planifícate, que coja el College Board con tiempo, que lo pueda coger. Mira, la primera vez dile, tú vas a ir a ver cómo es el examen, para que vaya relax. Le quitas esa ansiedad y esa preocupación. Ya la segunda vez, pues va, ¿verdad? Sabes cómo lo vas a preparar. Puedes asignarle unos periodos durante los días, como nosotros hacíamos, que nos preparamos en los 6 meses, estuvimos estudiando mis hijos cogieron el SAT, que es el College Board en inglés. Pero es básicamente lo mismo. Los requisitos mínimos en la universidad. En las universidades no hay que esperar a enero para solicitar. Los colegios esperan enero para darle oportunidad a los estudiantes que cojan el College Board. Pero mi recomendación, cuando las universidades no tienen la avalancha de solicitudes, pueden manejar el caso más rápido de tu hijo. Puedes solicitar en octubre, en septiembre del año antes. Y ya más o menos, si lo haces con tiempo, vas a poder saber si tu hijo va para una universidad fuera de tu pueblo, pues planificarte y buscar hospedaje y todo lo demás. Pero todas esas cosas muy importantes y prepararlos emocionalmente para ser lanzado a la vida universitaria. Pastora, este elemento social, porque otra vez la experiencia que muchos estudiantes vivieron el año pasado, hasta yo y todo el que trabajó en su casa no quería salir. Sí. Pastora, querían salir de su casa, de sus 4 paredes. Sí. Una vez escuché más o menos el horario, que era de 8 a 1, ¿cómo yo puedo trabajar el elemento social de mi hijo? Ya le di las clases para que interactúe con otras personas de su edad, jóvenes de su edad. Usted me habló de un grupo que yo quisiera que usted nos hablara de ese grupo y nos compartiera esa estrategia que usted como matrimonio hacía con su esposo para con sus hijos. Ok, ya tomaron las clases, ahora vamos a socializar. Sí, un currículo muy importante. Para que tengas una idea, un currículo básico promedio te va a tomar de 8 a 1 de la tarde. Pero la ventaja es que si estás en homeschooling y quieres empezar a las 9 para dormir un poquito más, pues empiezas a las 9, pero sabes que entonces se te corre hasta las 2 de la tarde. Es muy importante pues ser estructurado y tener compromiso. Compromiso, Dios es un Dios de compromiso. Amén. Entonces, el compromiso envuelve en que si yo hice una agenda, aunque yo soy el que estoy teniendo el control de la agenda, yo no me puedo olvidar que existe. La pones en un lugar. Yo a mis hijos lo ponía en un montón de sitios. En una pared donde ellos van a estar viendo, al lado donde va a estar estudiando. Pones un reloj en sus cuartos, en sus celulares, si son tecnológicos, en su tableta, que ellos sepan cuál es el orden. Porque cuando nosotros, aunque usted no lo crea,
Dios nos hizo así. Cuando usted sabe lo que va a ocurrir después, usted funciona mejor porque no tienes ansiedad ni preocupaciones. Sabes lo que viene. Entonces, algo muy importante, si somos y aplicamos todo esto, vas a poder entonces administrar mejor tu tiempo y es muy importante. Todo niño, y es como decía Naisa, lo que pasó en la pandemia no era homeschooling, porque todo ser humano necesita interactuar. No fuimos creados para estar solos ni aislados en burbujas. Entonces necesitamos buscar la manera de compartir con los pares. El estar en homeschooling no debe ser, yo a veces lo llegaba a pensar, Naisa, de esta manera. Yo decía, pero ¿por qué la gente exagera? Yo pensaba que lo exageraban, de que nos vamos a aislar del mundo y nos vamos a ir, como me llegaron a decir, en una burbujita de cristal. Tú estás llevando a tus hijos a una burbujita de cristal. Y yo decía, no, porque cuando los niños están en la escuela se supone que ellos no están hablando unos con otros cuando están cogiendo clase. Y los periodos que tienen para socializar son 15 minutos. Pues tú como padre tienes que proveerle ese espacio de socialización. Eso debe ser algo parte de la preparación. Ok, ¿qué va a hacer mi hijo? Bueno, pues ponle en natación, en música, arte, en ministerio. Si hay un ministerio en tu iglesia, envuélvelos en ministerio. No hay ministerio, pues y le gusta lo que es todo lo que es tecnológico. Habla con el que se encarga de eso en la iglesia y entonces que le dé fellow. Ese tipo de cosas. Es cuestión de ser bien creativo. Y trabajar de voluntario en algún lugar. Puedes buscar la manera. Pero y ahí va a tener más tiempo para socializar que los 15 minutos que tuvo en la escuela. Sí. Probablemente. Crea tú, no esperes que lo inviten, invita tú a los otros pares, a amiguitos, a tu casa a jugar, llévalos al cine. Bueno, ahora mismo con la pandemia tengan mucho cuidado con el cine, pero yo a los míos no los he dejado que pisen el cine, pero ese es el único lugar donde en este momento pues nosotros hemos tomado esa decisión, pero usted puede proveerle ir a un parque, es cuestión de uno proactivamente, además de que estructuré las clases, yo tengo que tener este tiempo y tiempo de calidad en familia. Amén. Que tus hijos te puedan ver que tú no eres solamente el educador, que tú eres su mamá o su papá, su tío, y eres aquel que no solamente le va a educar, sino que le va a hablar de la palabra de Dios. Amén. Que le va a ministrar su corazón, con quien puede disfrutar tiempo de calidad, con quien puede abrir su corazón. Déjeme decirle, estar en homeschooling, yo creía que yo conocía a mis hijos cuando empecé el homeschooling. Yo juraba que yo conocía a mis hijos. Y esa primera semana les voy a confesar algo, yo lloré todos los días, porque fui bien confrontada. El Señor habló a mi corazón y me di cuenta que los maestros llegan a conocer más a los niños que nosotros mismos, porque cuando llegan, el tiempo de interacción, si no, piénselo por un momento, ¿cuánto tiempo de calidad usted tuvo con su hijo de mirarlo a los ojos y conocer lo que está pensando? Cuando usted está en homeschooling, usted llega a aprender como las maestras, que ya por la mirada sabe si el niño entró de buen humor o entró de mal humor cuando llegan al salón. Y entonces, ese privilegio, porque es un privilegio que el Señor nos da, lo vas a poder entonces disfrutar. Amen. Y marcar la vida de ellos. Pastora, y con sus dos hijos, ¿cómo usted sacaba ese espacio para que ellos pudieran socializar? ¿Tenían algún grupo? Sí. ¿Cómo era? Nosotros, bueno, mis hijos practicaron todos los deportes que usted se puede imaginar. Los matriculábamos en todo. Y siempre le decíamos, a nosotros no nos interesa que sean atletas, es que tienes que ir, compartir, etcétera. Y ahí fuimos viendo sus áreas. A ellos les gustaba mucho el arte. Y entonces, pues por ahí, y voy a aprovechar para darles una idea. Cuando los niños están en la escuela, una de las cosas que los niños extrañan son los talent shows, los field day, ese tipo de actividades. Usted puede suplir esa necesidad. Sí, le tengo noticia, la puede suplir. Por ejemplo, si le gusta el arte, usted puede hacer una galería en la marquesina de su casa o en la terraza e invita a todos los amigos familiares, invita al ministerio de adoración que canten y ellos hablen de las obras que hicieron. Ya te di una idea. Pero si no, puedes buscar, lo ideal es que busques un grupo en el área donde estés viviendo, un grupo de apoyo. Nosotros en Ponce tuvimos la bendición hermosa de un grupo de familias un grupo de familias cristianas donde lo que hacíamos era que nos reuníamos, en el caso con mis hijos, ¿verdad? Íbamos, si no me equivoco, era como un viernes sí, un viernes no. Nos reuníamos, hacíamos giras, un viernes era para jugar,
siempre había una dinámica para ayudar y fomentar el que los muchachitos a veces les cuesta trabajo iniciar conversaciones o si no se conocen bien comenzar a interactuar, pues ahí estábamos los padres, nos poníamos creativos, los ayudábamos y después ellos se quedaban jugando y pasaban su tiempo. Y le hacíamos field day. Imagínense que este año le hicieron hasta una graduación a mi hijo, una cosa bien linda. Y ahí graduamos a los que se graduaron de Kindle y los que se graduaron de cuarto año. Todas las graduaciones, o sea, y vamos de gira, que tienen esas oportunidades, que a veces en las escuelas tan poquitas giras que le dan, ¿verdad? Y tanto que disfrutan y aprenden. Así que lo importante es buscar. No quedarnos con los brazos cruzados y decir, ya yo le di las clases de matemáticas, ciencia, historia, etcétera. No, lo importante es buscar. Imagínense que nosotros aprovechábamos cada viaje. Nos gusta viajar. Y mis hijos decían, nos trajimos a la maestra. Y nos íbamos como les gusta aprender, nos íbamos a los museos y pues yo aprovechaba y me empapaba antes. Porque tal y como se hace, ¿verdad? La noche antes tienes que prepararte. Una vez le coges el piso no te toma tanto tiempo, pero es muy importante que aunque el currículo ya está, tú lo hayas mirado, qué es lo que le voy a enseñar, esto lo domino, esto no lo domino, qué alternativas, pues mira, esto me está dando todo este escrito, déjame buscar un video. Hoy día en internet tú puedes conseguir video de todo, que tal vez visualmente pueda aprenderlo primero y después tú le das la clase, se te hace más fácil. Amén. Tengo una pregunta, pastora. Y esta es nuestra querida hermana, la ministra Brenda Liz, bendecida. Bendiciones. Tenemos aquí, Mujeres por Puerto Rico, sé que están compartiendo mucho la profesora Claribel Maldonado estos temas de homeschooling por la situación que se está dando en nuestro país. Y precisamente en esta página se llama teachers.com. Sí. Voy por ahí. ¿Puedo dar nombre de página? Todo lo que usted quiera, porque yo no... Ayer fue que estábamos investigando las dos. Esa es una página y es muy buena. Pues, hay pastora, muchísimas páginas. Tenemos esta pregunta. Nos gustaría saber a las dos. ¿Cuál es el método de enseñanza llamado principio? Porque leímos por encima y sé que está basado en la palabra del Señor, en que el estudiante sea autónomo, que adquiera gobernanza, tanto lo estoy viendo de manera bíblica, pero también natural. ¿Usted conoce un poco acerca de este método de enseñanza? Porque lo encontramos investigando en la página de teachers.net. Sí, mira, existen un sinnúmero, especialmente para aquellos que somos cristianos, existen ya un sinnúmero de currículos y páginas, portales, está Abeca, está ACE, hay un sinnúmero, está Teachers. Va a depender si tú quieres girar toda la educación de tu hijo poniendo a Dios como centro y partiendo de ahí. Eso va a depender de cómo tú quieres enseñarle a tu hijo. Okay. Por ejemplo, en mi caso, nosotros el primer currículo fue con un colegio de Estados Unidos que es secular, como diríamos, no eran cristianos, era un currículo normal. ¿Y qué yo hacía? Como yo preparaba las clases, todas las clases, yo buscaba atarla después que le diera la clase o la iba atando, porque déjeme decirle, todas las clases usted las puede atar a la palabra del Señor. Todas. Y muy importante, explíquele a su hijo si va a coger geometría, ¿por qué está estudiando geometría? Explíquele. ¿Por qué? Y usted mismo que cuando descubra el por qué la va a estudiar, porque te lo pone en el currículo, te vas a enamorar y vas a querer aprender geometría. Entonces, están los currículos que, por ejemplo, como te dije, son bien cristocéntricos o están centrados en la palabra de Dios. Muchos de ellos hasta comienzan con un versículo y luego entonces te adentran. En el caso, pues, de nosotros no fue de esa manera. Inclusive, después la segunda experiencia que fue con Liberty University Academy Online, ellos son cristianos porque es una universidad cristiana, pero este currículo, la clase era completamente, como yo le llamo, no sé si lo estoy diciendo correctamente, pero secular, que era un material como si estuviera en una escuela o un colegio regular. Y luego siempre al final, bueno, empezaban con un versículo arriba, pero siempre al final le daban el punto de vista desde la palabra, que era básicamente lo que yo hice en el otro currículo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un tema bien controversial,
los dinosaurios, la evolución. Sí, el Big Todas- Bang. Sí, todas esas cosas. Nuestros hijos necesitan Sí. saber lo que el mundo está pregonando, lo que el mundo está diciendo, pero necesitan también saber qué dice la palabra en ese tema. Entonces ahí los estás preparando, como yo lo llamo, ¿verdad? Como decía Pablo, los apologéticos, Yes. que aprenden a defender Yes. la fe. Amén. Porque si tú los enseñas desde que tú los puedes ir enseñando desde chiquititos a defender su fe. Ok, el mundo dice esto, pero la palabra dice esto. Y les Amen. estás ayudando, Nice, a que desarrollen su propia fe. Sí. A ellos mismos, no solamente te enseñé esto y te lo tienes que comer y apréndetelo. No, pues cuando lleguen, sean jovencitos y lleguen a la universidad, porque van a entrar a un mundo Ujú. completamente, el que sabemos que el que está gobernando el mundo las tinieblas hasta que llegan Ujú. nuestros hijos, que el reino de los cielos es establecido. Amén. Entonces, para eso usted tiene que empoderar a su hijo con la palabra del Señor. Liberty University es la universidad más grande del mundo. Están en Virginia. Tienen el campus presencial, pero ellos tienen desde kinder hasta cuarto año y se llama Liberty University Online Academy. Ok. Ahí ellos son cristianos, obviamente las electivas, mis hijos cogieron apologética. En el caso de los varones, pues cogieron clases de cómo ellos poner en práctica su fe como varón. Los preparan hasta cómo hacer el presupuesto, cómo comprar una casa, you name it, Ajá. defender su fe en el supermercado, en todos sitios, que es muy importante. Por eso te decía, cuando incluye clases de electivas y aprovecha y ponle clases de esa índole, de lo que se van a exponer. Tú conoces mejor que nadie el entorno donde estás. Entonces, si tus hijos se están rodeando, como le pasaba a mis hijos, con gente cristiana todo el tiempo, necesitas que ellos conozcan qué es lo que el mundo está pensando, a dónde ellos van a ir, para que entonces ellos puedan realmente defender su fe cuando salgan. Pastora, he visto que en la página de teachers.net escojo el método de enseñanza y me lleva a una página de internet como si fuese el fundamento o la base de ese currículo, porque hablando de el método de principio, que a mí me llamó mucho la atención, nos lleva a face.net, que es The Foundation of American Christian Education, conforme a lo que usted nos está hablando de Liberty, porque es Online Academy. Por eso es que sus hijos y estudiantes fueron preparados para, aún estando en high school, para la universidad. Sí. Que cada currículo, cada metodología no está solo, no está abandonado, tiene que tener una base. Qué bueno que lo mencionas, porque cada currículo exactamente va a tener una base que es lo que están buscando. Por ejemplo, la base del currículo que nosotros escogimos para nuestros hijos, pues era cristiano, es la base cristiana, ¿verdad? Y adicionar a eso que el currículo era visual. Sí. La mayoría de prácticamente todas sus clases eran visuales, hasta los laboratorios de química y biología, todos eran virtuales y ellos tenían la oportunidad de, como yo digo, pasar la experiencia de prender un mecherón que fuera a través de la computadora. Ese tipo de experiencia va a depender, ¿verdad?, lo que tú estás buscando como padre. Perfecto. Y es muy importante, qué bueno Sí. que lo mencionaste, cuál es la visión, como Ujú. decimos, la visión y la misión que tiene cada currículo y cómo ellos lo van a lograr. Eso es así. Si usted desea llamarnos, voy a repetir nuestro número porque ya son las 6:33, ya vamos, nos quedan unos temas que de aquí podemos seguir cortando tela. ya a las 7 de la noche culminamos el Get Together a través de blessing.fm. Nos puede llamar al 787-985-0712. Pastora, ¿qué palabras claves de éxito para homeschooling y cómo puedo establecer cada una de ellas? Porque este pensamiento puede pasar. En la viña del Señor hay de todo, pastora. Hay que ser íntegros, honestos, hay que tener compromiso. Porque, y el que miente, ay, hazme esto, o haz el examen tú. Sí. Integridad es importante, pastora, porque usted es el maestro, pero Dios está contigo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y está viendo todas las cosas. Eso es así, eso es así. Mira, yo te puedo contar a modo de testimonio que cuando yo entré, pues yo dije, bueno, todo el que está en homeschooling sabe que para mí era como que se caía de la mata, que tú no le puedes hacer los trabajos a tus hijos, ¿verdad? Porque en la escuela tú no se los haces.
Más sin embargo, en una reunión que tuve con otros padres, ahí yo comencé a ver de todo y yo llegué furiosa donde mi esposo y yo decía, pero ¿cómo es posible que yo vea, verdad, padres que solamente daban clase de 9 a 11 de la mañana? Y yo decía, ¿pero qué le va a enseñar a su hijo? ¿Cómo lo va a preparar? ¿Cómo es posible? No, hoy no quiere estudiar, pues no estudia. Y yo decía, pero ¿cómo es posible si la persona de autoridad que le enseña el orden en la casa y da el testimonio y el ejemplo es el padre? Pero hay unas palabras claves. Para mí, la primera es integridad, compromiso y el otro era estructura. Integridad. ¿Por qué? Precisamente, el padre de toda mentira es Satanás. Y nosotros no podemos abrir puertas y sobre todo usted no le puede enseñar a su hijo a abrir puertas. No le puede enseñar, déjele una buena herencia, enséñele a ser íntegro. Que mira, si no lo sabes, no lo sabes. Como yo le decía a mis hijos, bueno, allá en Estados Unidos saben que yo no le estoy haciendo el examen porque no en todos acaban perfectos. No en todos acaban A. ¿Entiendes? Es esa de que pase por la experiencia. Pues si no estudiaste o no lo aprendiste bien, este es el momento para... El examen no es un castigo, el examen es simplemente medir si lo aprendiste, si no lo aprendiste. La ventaja del homeschooling es que puedes regresar atrás y dominar el material para que entonces lo aprenda de verdad. Hay que ser íntegro. Segundo, compromiso. Nuestros hijos necesitan ver, por ejemplo, un compromiso. A veces pasamos por alto, que a mí me pasó y yo decía, no, que es que si yo estoy en un trabajo, yo tengo que ser, en un trabajo te prohíben usar el celular, ¿verdad? En horas laborables. Pues usted no lo puede usar mientras está dándole clase a su hijo, porque si usted le va a enseñar algo y va a estar mirando para el lado el celular, entonces no está viendo el compromiso. Compromiso de que usted va a estar ahí con su hijo, comprometido con enseñarle, comprometido con Dios, de guiarlo, no solamente académicamente a que tenga éxito, sino a que conozcan a Dios y que tengan una relación con Él. Amen. Y todo esto, pues finalmente, ¿en qué termina? En que usted tiene que estar organizado. Y más que nada, para mí la palabra estructura no es otra cosa que usted tener un norte hacia dónde usted va. Que sus días, usted no lo vive, déjame ver cómo me sale el día hoy. No, usted se levantó por la mañana y usted sabe que si a veces hay cambios, sí, a veces hay cambios. Y también le enseñamos a nuestros hijos a adaptarnos a los cambios de la mejor manera. Ok, se presentó una situación, no puedo coger la clase, ¿qué hago? ¿Me va a dar una pataleta? ¿Me va a dar un tantrum? ¿O simplemente voy a respirar? Bueno, Señor, si tú has permitido esto, a ti no se te pasó nada. Pues algo tú me vas a revelar. Algo yo tengo que aprender de esto y tengo que estar abierto a abrazar los cambios de la mejor manera. Que a muchos de jóvenes, yo he escuchado a muchos jóvenes que no quiero estudiar, conozco hasta jóvenes que no han querido seguir en la universidad porque no me gusta el online, pero se adaptan fácilmente a cambiarle una serie en Netflix. Ahí no tienen problema. Entonces es cuestión de nosotros enseñarle a nuestros hijos a abrazar los cambios de la mano del Señor, porque Dios todos los días saca el sol, ¿verdad que sí? Pero no sale del mismo sitio. Todos los días hay cambios, pero tenemos que aprender a amar los cambios y abrazarlos. Amén. Pastora, qué bendición tenerla aquí, compartir con nosotros. He disfrutado mucho cada tema y todos los steps de comenzar, pidiendo siempre esa dirección a Dios, y es la oportunidad que Dios nos da, unirnos como familia, estar no solo unidos físicamente, sino también en el espíritu. Ay, qué bendición poder tenerla aquí, pastora, compartir de Para todo. mí es la bendición. De todo lo que Dios, por una instrucción, la movió, la tuvo que llevar a Boston para confirmarle cuál era su deseo. Pero, pastora, gracias por estar con nosotros, por compartir todo lo que Dios le ha permitido aprender, aplicar con sus hijos y ser de bendición para otros. Yo quisiera, si pudiéramos compartir su información de contacto para todo aquel que tenga dudas o preguntas de homeschooling, y si se puede poner en comunicación con usted, pastora. Claro que sí, para eso estamos, para dar de lo que Dios nos ha dado. Para mí es un privilegio. Y pudiéramos hablar aquí 5 horas más de todas las experiencias y testimonios, y probablemente todo esto, si estás pensando hacer homeschooling, probablemente en este momento no te han surgido las dudas, pero cuando comiences a caminar te van a surgir. Mi teléfono es el 787-605-5994. Nosotros estamos en el Ministerio Fruto Vivo en Ponce, en la calle Cristina, en el edificio Gómez, el piso 2. También nos puedes buscar en Facebook o en nuestro canal en YouTube bajo Ministerio Fruto Vivo, y nos puedes escribir. Me puedes escribir al teléfono, me puedes llamar en confianza y con mucho gusto te vamos a ayudar.
y vamos a orar por ti para que Amén. camines en este caminar, ¿verdad? Y lo disfrutes. Nosotros también quería aprovechar para si estás en el área sur y vas a hacer homeschooling, automáticamente tengas currículo, comienza a conectarte con grupos de apoyo. Allí tenemos a Blessing Generation. Ajá. A Blessed Generation. Blessed Generation. Le dije Blessing, Sí. es Blessed Generation. Ajá. Allí hay un montón de padres comprometidos no solamente con el Señor, sino con la educación. Y, por ejemplo, te voy a dar una idea. Si tal vez estás con un currículo en inglés y no le estás dando español a tu hijo, allí hay padres que están dando español y entonces hacen lo que le llamamos cooperativas. Ajá. Entonces, por ejemplo, y eso no lo mencioné, que a veces hay Intercambio, clases, sí. a veces hay clases que tú dices, esta clase para mí es bien tough darla o muy Ujú. difícil, pues podemos a través de un grupo puedes conseguir y otro padre se la pueda dar. Y hasta se reúnen y entre todos pagan tal vez un maestro de educación física, ese tipo de Ujú. cosas se pueden hacer y hay muchas alternativas. Pero todo eso lo puedes conseguir más fácil si perteneces a un grupo donde Sí. puedas, de apoyo, donde están no solamente para orar por ti los días que quieres jalarte los pelos, sino también para subirte el ánimo y la fe, sobre todo con una palabra del Señor y ayudar a Amén. tus hijos a que socialicen con pares. Y pastora, ya para cerrar, todo aquel que estuvo conectadito a nuestro Facebook Live, gracias por estar pendiente a este programa, el Get Together, a través de Blessing.fm. Yo soy Naisalín, siempre me acompaña el Power Up Team de 5 a 7 todos los martes y jueves. Pastora, yo quisiera que usted sea la que cierre dándole un último consejo a todos esos papás, nuestras madres o tutores, abuelitos, que van a iniciar esta nueva jornada de homeschooling en Puerto Rico. Bueno, si vas a iniciar esta nueva jornada, te quiero decir que has tomado la mejor decisión de tu vida. Vas a poder marcar y bendecir la vida de ese niño, de ese joven, la vas a marcar. Y sobre todo tienes una gran oportunidad de acercarlo a que conozca al Padre y que pueda tener una relación con Dios. Enseñarle, como dice en Proverbio, enseñarle la palabra y cuando sea Amén. viejo no se va a apartar, porque esa palabra va a estar ahí, va a dar su fruto al 100% en su tiempo. Así que, y sobre todo, no pierdas la oportunidad de presentarle a Jesús si todavía tu hijo no lo tiene. Amén. Que tú seas ese testigo en primera fila de ver a tu hijo o al niño, tu sobrino, la persona que tú le estés enseñando, que reciba a Jesús en su corazón. Es el mejor regalo que te puedes llevar. Disfruta como disfrutarías el mejor trabajo que te gustaría hacer. Disfrútalo al máximo porque tu recompensa no va a ser aquí, va a ser en el cielo. Amén. Dios te Pastora, bendiga de gracias. forma abundante. Amén. Bendecidos. Hasta la próxima. Cada martes y jueves te espera Naisalín con el Get Together. El Get Together, martes y jueves, con un nuevo horario de 5 de la tarde a 7 de la noche. Te esperamos aquí por Blessing.fm.